de nuevo, oyentes de RCM, la radio de la Sierra Noroeste de Madrid. Hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado a algo que nos importa a todos y a todas muchísimo, la sanidad pública. ¿Qué está pasando en la sanidad pública madrileña? Con nosotros tenemos un invitado especial, Javier Padilla, diputado de Mar Madrid, de la Asamblea de Madrid, y médico de familia y comunidad. Y nos acompaña también, ¿qué tal? Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Nos acompaña también, como siempre, nuestro colaborador, Diego Rodríguez, politólogo. ¿Qué tal, Diego? Hola, muy buenas tardes, vos. Muy buenas tardes, Javier. Encantado de que estés aquí. Bien, Javier, yo quería empezar por algo muy simple. Vamos a ver. ¿Qué es un médico de familia y comunidad? Pues los médicos de familia son las personas con la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que somos lo que siempre se ha llamado el médico de cabecera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí que es verdad que también la mayoría de los médicos y las médicas de urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, son médicos de familia, pero vamos, en mi caso, yo siempre he trabajado como médico de cabecera en un centro de salud. ¿Qué importancia tiene esta fase, esta posición de médico en la sanidad pública en general? Digamos que dependiendo del tipo de sistema sanitario, los sistemas sanitarios acostumbran a tener atención primaria o no tenerla, ¿no? Los sistemas como el nuestro, que se llama Sistema Nacional de Salud, digamos, la interacción y el trato habitual del paciente es con atención primaria. Y en atención primaria hay múltiples profesionales. Hay fisioterapeutas, hay trabajadores sociales, hay enfermeras y están los médicos de familia, que en principio son lo que podríamos denominar aquello a lo que la gente en algún momento de su vida llama mi médico, ¿no? Que es el médico que te acompaña a lo largo de la vida, que ha sido a lo mejor el médico de tus padres y que en el futuro será también el médico de tus hijos, y que la característica principal no es solamente la accesibilidad, o sea, no es solamente ser el médico que está ahí de forma más cercana y en relación con el barrio y que conoce un poco todo lo que ocurre, sino también y sobre todo esa longitudinalidad, ¿no? Ese que cada vez que le ves no tienes que contarle todo porque ya conoce todo lo que te ha ocurrido anteriormente, y entonces digamos que siempre nos solemos quejar del poco tiempo que hay en consulta, pero yo siempre suelo decir que ese poco tiempo es acumulado. O sea, que si al médico le ves en un año 6 veces durante 5 minutos, en realidad lo que has tenido es una consulta de media hora, por decirlo de alguna forma. O sea, es un eslabón muy importante en cualquier sistema sanitario, sea público o privado. Claro, es un eslabón muy importante, no solamente por el valor que aporta al paciente, que también, sino también por aspectos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Pocas cosas hay más eficientes que todo lo que se lleva a cabo en atención primaria, porque la atención primaria, el mayor capital tecnológico es la persona que se sienta al otro lado de la mesa. No hay un consumo de tecnologías muy importante, sino que las herramientas principales suelen ser el tiempo, el conocimiento de largo recorrido y luego, obviamente, las pruebas complementarias y la medicación que se pueda prescribir, pero que no es... Está claro que es mucho más eficiente que el paciente sea visto en atención primaria que por el mismo caso se ha visto en otro ámbito. Que luego cuando hay que derivar a otro ámbito se deriva, eso por supuestísimo. Bueno, sí, Diego. Sí, ya entrando un poco más en harina, ¿cuál ha sido el proceso en la sanidad pública madrileña hasta ahora para encontrarnos en la situación en que nos encontramos de la sanidad pública madrileña? Está claro que ahora vivimos muy probablemente el momento más crítico de la sanidad pública madrileña, pues muy probablemente al menos en las últimas 3 décadas. Es cierto que se ve, digamos, embebido dentro de una crisis generalizada de muchos sistemas sanitarios a nivel global y en concreto en España, pero sí que creo que podemos afirmar sin mucho problema que la Comunidad de Madrid es uno de los lugares donde nos encontramos en una peor situación, ¿no? De hecho, recientemente estaba en un congreso dando una charla y algunos de los compañeros de otras comunidades autónomas me decían: estamos acostumbrados a vivir en una crisis perpetua en atención primaria, por ejemplo, pero en la Comunidad de Madrid, cuando miramos hacia vosotros, es la primera vez que tenemos la sensación de que se puede romper, ¿no? O sea, esa crisis que muchas veces en los sistemas sanitarios
es casi una característica más que un problema, porque es una cosa como que nos acompaña de forma mantenida. En la Comunidad de Madrid ahora sí que parece que hay como una situación de fractura. Una situación de fractura a la que llegamos, por un lado, después de una especie de inanición crónica, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid lleva siendo la comunidad que menos destina para la financiación de la sanidad pública como porcentaje de su riqueza desde, o sea, históricamente desde hace décadas. Y además, en los últimos años siempre era la penúltima en gasto sanitario por habitante, porque Andalucía siempre estaba un escalón por debajo, pero en los últimos 2 años Andalucía ha subido un poco dentro del contexto de la crisis del COVID y Madrid ya ha pasado a ser la última. Entonces tenemos la sanidad que menos invierte por habitante, la sanidad que tiene, por ejemplo, en el ámbito de atención primaria, un menor número de enfermeras por cada 1.000 habitantes en la atención primaria, un menor número de pediatras por cada 1.000 habitantes en la atención primaria y en general, y en la segunda con menor número de médicos de familia por habitante. Y eso lo tenemos dentro de un contexto en el cual, además, la Comunidad de Madrid ha sido históricamente una especie de laboratorio de experimentos en el ámbito de la interacción con lo privado, ¿no? De forma que creo que, bueno, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid han sido los lugares de experimentación de la privatización de los servicios. Hasta el punto en el cual, en los últimos 3 años, nos hemos encontrado con que han aflorado más de 1.200 millones de euros de deuda de la Consejería de Sanidad hacia los proveedores privados. Entonces tenemos una sanidad raquítica, con poco músculo de profesionales para hacer frente a las nuevas necesidades y que además se encuentra con que cada vez debe más dinero a la sanidad privada. Y todo eso con una gran dificultad para conseguir atraer a nuevos profesionales, básicamente porque nadie quiere trabajar aquí. Y muy especialmente lo estamos viendo en el ámbito de la atención primaria. La gente se va. Recientemente, de los 200 médicos y médicas de familia que terminaron la especialidad, terminaron el MIR y ya son especialistas en medicina de familia, se les ofrecieron 98 plazas. Solamente de esos 200, solamente 20 personas cogieron plaza. Los otros 180 dejaron las 78 plazas restantes libres y se habrán ido o bien a las urgencias hospitalarias, o bien se habrán ido a otras comunidades autónomas, o bien habrán decidido repetir el MIR para hacer otra especialidad. Una pregunta que te iba a hacer. Teniendo en cuenta, ya para meternos en tema de números, no sé si sabrás que la Organización Mundial de la Salud y el Relator Especial de las Naciones Unidas recomiendan blindar la atención primaria y destinar un 25% del gasto sanitario a la misma. ¿En qué niveles estamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid a nivel de porcentaje de gasto sanitario en la atención primaria? La Comunidad de Madrid no solamente es la comunidad que menos gasta en sanidad, sino que además de ese pequeño gasto, es la comunidad que menos porcentaje destina a la atención primaria. En la Comunidad de Madrid nos movemos entre un 10,5% y un 11,5% destinado a la atención primaria, lo cual hace que verdaderamente nos encontremos en una situación muy difícil de llegar a los porcentajes que se manejan internacionalmente. En el conjunto de España es cierto que el porcentaje es muy bajo, y que la comunidad que más alto llega creo que está en torno a un 17%, pero bueno, está claro que la Comunidad de Madrid es la que menos gasta. A este respecto, la Consejería siempre ha intentado justificarse detrás de que la Comunidad de Madrid es una comunidad con una alta densidad de población, lo cual hace que haya ciertos servicios que pueda generar, digamos, economías de escala, porque la gente está muy concentrada y no hace falta y no es necesario poner más centros de salud que en otras comunidades con una menor densidad, como pueda ser, no sé, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía. Pero lo cierto es que en la Comunidad de Madrid tenemos la comunidad con unos cupos más grandes de pacientes, es decir, cada médico de familia tiene que asumir la atención de un mayor número de población que en otras comunidades. Es la comunidad con menos centros de salud por habitante, pero también si la comparamos con otras comunidades más densamente pobladas. Y luego, además, en la Comunidad de Madrid se ha establecido una especie de modelo de crecimiento urbano en el cual se crece de espaldas por completo a los servicios públicos. De forma que nos encontramos con barrios como pueden ser Las Tablas, que lleva más de 2 décadas con habitantes allí, o otros nuevos crecimientos urbanos como Valdecarros, Los Berrocales, el Cañaveral, en los cuales
llega el ladrillo, llegan los habitantes y hasta décadas después no llegan los servicios públicos. De forma que la gente que vive ahí es gente que tiene casas, pero que no tiene los servicios públicos que conforman un barrio, de forma que para ir a esos sitios, es decir, si necesitan médico de familia, lo que tiene que hacer es coger el coche e irse al barrio donde vivía antes. O, lo que ocurre, contratar un seguro privado. Nos encontramos con paradojas como la de las tablas, en las cuales desde hace 2 décadas hay vecinos, desde hace 2 décadas han pasado 2 pandemias, la de la gripe A y la del COVID, y se han construido hospitales privados, pero sin embargo todavía no hay un centro de salud público, ¿no? Esto se ve muy claramente si uno mira las cifras de aseguramiento privado, en la que vemos que casi 4 de cada 10 habitantes en la Comunidad de Madrid tiene un seguro sanitario privado individual, ¿no? Esto estamos hablando de que es casi el doble, no llega al doble, pero casi el doble que la media del conjunto de España, ¿no? Creo que no es casualidad la conjunción de un sistema sanitario crónicamente infrafinanciado con unas cifras de aseguramiento privado desproporcionadamente altas. Sí, estamos grabando el programa, hoy es 14 de junio, Consejo de Ministros. Creo que se está hoy, se va a aprobar un proyecto de ley para blindar la sanidad pública a nivel nacional. ¿Cómo encajamos? O sea, ¿conoces cuál es el proyecto este de ley? ¿Cómo encajamos esto con lo que están haciendo los gobiernos autónomos en las comunidades? Hay dos elementos que en principio van a ser especialmente importantes en el proyecto, en el Real Decreto que se va a aprobar hoy, que habrá que ver cuál es su redactado final, porque lo que se conoce es el anteproyecto. Por un lado son los temas relacionados con la privatización y por otro lado los relacionados con la universalidad, ¿no? Lo relacionado con la privatización, en principio, por lo que se ha filtrado, habrá que ver cuál es el redactado real. Lo que se va a hacer va a ser, modificar o derogar y poner un nuevo redactado de la famosa ley 1597, que fue una ley que se aprobó en el año 97 con el único voto en contra del BNG, Izquierda Unida, y que básicamente fue la que posibilitó que las administraciones públicas pudieran llevar a cabo contratos del tipo concesión, convenio y concierto con empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios. En principio eso se va a modificar para evitar que se puedan poner en marcha nuevos experimentos, como puede ser el modelo Alcira en Valencia o como puede ser aquí en Madrid los regímenes de concesión, como algunos hospitales como por ejemplo Valdemoro, por ejemplo, o Villalba, pero está por ver cuál va a ser la extensión de eso y cómo se van a mojar, ¿no? Si se va a prohibir el concierto con clínicas privadas para la realización de pruebas complementarias, si simplemente lo que se va a prohibir va a ser la concesión de hospitales. Por ejemplo, las instituciones públicas construyen un hospital y luego le dan una concesión a una privada para que haga la explotación de esos servicios, ¿no? Está por ver cuál va a ser el alcance de eso. Esto aplicaría para los nuevos contratos con la privada. En el caso de Madrid, creo que es en el año 2035, o en el 33 o 35, cuando van a caducar los contratos, las concesiones que tenemos ahora mismo vigentes. Entonces, está claro que una ley que prohibiera la renovación de esos conciertos y de esas concesiones sería clave sobre todo para facilitar el proceso que se ha dado en Valencia recientemente de conversión de una concesión privada a una titularidad puramente pública, que en Valencia además supongo que se judicializará y bueno, están poniendo todas las trabas habidas y por haber, ¿no? Entonces, bueno, está claro que para que estos procesos de desprivatización se lleven a cabo, es necesario contar con el andamiaje jurídico que haga que todo eso sea más fácil, ¿no? Y luego el otro aspecto de este Real Decreto que se va a aprobar hoy, el de universalidad. En el año 2012, con el Real Decreto Ley 17-2012, el gobierno de Rajoy, por aquel entonces la ministra era Ana Mato, se cargó la universalidad del sistema sanitario y expulsó a los migrantes en situación irregular del mismo. En el año 2018, con el Real Decreto Ley 7-2018, estando ya en el gobierno Pedro Sánchez y siendo ministra, quiero recordar, María Luisa Carcedo, aprobaron una especie de apaño que se suponía que iba a recuperar la universalidad, pero que en términos reales no lo ha hecho, ¿no? Ese antecedente hace que
hasta que no leamos el redactado real, seamos un poquito escépticos. Sobre todo porque el problema que tenía el Real Decreto 7/2018 era que dejaba la responsabilidad a las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Euskadi, donde decidieron que sí que querían que verdaderamente su sistema sanitario fuera universal y entonces pusieron las facilidades para eso. Hay comunidades como la Comunidad de Madrid, donde incluso se han jactado de excluir todo lo que la ley les permitía. Entonces, bueno, creo que sé que hay muchos colectivos detrás de intentar empujar para que el redactado final sea un redactado que satisfaga las necesidades de toda la población, especialmente de la población más vulnerable, pero creo que cabe ser prudentes hasta que no lo leamos, claro. Claro. Vamos a ver, estamos hablando de la necesidad de población. Has hablado, me he apuntado que los servicios públicos en barrios de nueva creación no llegan. Saturación de médicos, de pacientes por médico. Y nos has comentado también que cada vez menos médicos quieren ir a esa sanidad pública. Se ha hablado siempre y se está constantemente hablando de la colaboración público-privada. La población, nosotros, los habitantes normales y corrientes, no entendemos de convenios, de acuerdos que se han llegado y a veces no entendemos muchas veces ni de decretos, leyes. Sí nos ha pasado, yo lo he vivido, que yendo a la sanidad mutua de trabajo, privada, al final te han derivado a la sanidad pública, porque esa sanidad privada no tenía esos medios necesarios y ha sido la pública quien que ha tenido que atenderte al final. Pero la realidad es que tenemos ahora mismo, ¿cuántos centros de salud de atención primaria cerrados? 50 y tantos en la Comunidad de Madrid, o más, no recuerdo exactamente la cifra. Urgencias igual, cerrados totalmente. ¿Se pretende privatizar realmente la sanidad? ¿Es el objetivo final al que está llevando las políticas actuales del gobierno de la Comunidad de Madrid? Y si es así, ¿va a dar atención realmente a las necesidades de la población? Yo, habitualmente cuando se habla de esto, siempre hay quien pone el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Y dice, no, es que en España caminamos hacia el modelo estadounidense. Yo verdaderamente creo que no es así. Y no es así no porque tengamos un modelo en el cual lo privado no se beneficie en absoluto, sino porque creo que lo que hay en España es mucho más rentable y sobre todo es mucho más seguro para la empresa privada que un modelo como el estadounidense. Digo esto porque el modelo que hay en España no es un modelo de colaboración y sobre todo no es un modelo de competición, sino que es un modelo de parasitación. Es un modelo de parasitación en el cual lo privado ha conseguido un mecanismo de interacción con lo público en lo cual ve estabilizada su capacidad de negocio a largo plazo, o sea, contratos a 20, 30 años, consigue que limitar el crecimiento de lo público, o sea, hay que tener en cuenta que cada vez que destinamos una partida de X millones a hacer resonancias en lo público, perdón, resonancias en lo privado, resonancias de pacientes de la pública, estamos renunciando a dimensionar la sanidad pública para las necesidades verdaderamente existentes, pero es que además esto es mucho más rentable para la privada que lo que sería ponerse a competir con lo público. Hace unos años el consejero delegado de Fresenius, que es la empresa que tiene en propiedad la Fundación Jiménez Díaz, en una rueda de prensa dijo algo así como a ustedes les sorprenderá, pero para nosotros la rentabilidad que obtenemos por el lado de lo público es mucho mayor que la rentabilidad que obtenemos por el lado de lo privado. Entonces, a ese respecto creo que tenemos que ser conscientes de que en un sistema sanitario como el español, a la privada lo que le compensa es que lo público tenga una cierta fortaleza en el ámbito de la financiación, que no así en el ámbito de la prestación de los servicios, ¿no? Hace unos meses, Juan Abarca Cidón, que es el presidente del grupo, presidente o director, o no sé concretamente cuál es el cargo del grupo Hospitales Madrid, y también de IDIS, que es el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, que es básicamente un lobby de la patronal de la privada, publicaba en redes sociales un artículo donde hacía casi un elogio de la necesidad de una sanidad pública fuerte, ¿no? A esto había mucha gente como que elogiaba a este señor, a Juan Abarca Cidón, como por su altura de miras y por... No, ni altura de miras ni nada. Es que verdaderamente su modelo de negocio se basa en una sanidad pública adecuadamente financiada, pero no mucho,
que necesite de una perpetuación del contrato con la privada. Entonces yo creo que ese es el modelo que tenemos que tener en la cabeza, que es el que funciona y que es el que funciona en la sanidad, pero que es el que funciona ahora mismo en España en la educación, o sea, y en concreto en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación concertada básicamente es eso, ¿no? Básicamente es una transferencia de fondos públicos hacia un ente de titularidad privada. Pues en el ámbito de la sanidad es eso lo que está funcionando. Entonces, en la Comunidad de Madrid tenemos la singularidad de que además hay una fuerte penetración de los seguros privados, pero son seguros privados que en España y en concreto en Madrid tienen una característica muy singular y es que funcionan bajo modelo low cost, ¿no? O sea, son seguros privados que lo que te venden son pólizas de bajo coste con un valor principal que es el de saltarse la lista de espera en el ámbito de la consulta, pero que si tienes otra cosa ya veremos si está cubierta o no, y que si quieres aspirar a otra cosa te tienes que ir a pólizas que superen los 100 euros mensuales, ¿no? O sea que entonces de lo que estamos hablando es de pólizas sin capacidad para la competición, que simplemente lo que intentan es bypassear algunas esperas, pero que en el momento de la verdad ya sabemos a dónde tienes que ir, ¿no? Lo que hacen es lo que se denomina además una selección de riesgos, ¿no? No es lo mismo que yo, que tengo 39 años, que no tengo ninguna enfermedad previa, intente contratar una póliza, que entonces seguramente me van a aceptar una póliza de bajo coste, que si una persona de 70 años con diabetes que ha tenido un infarto y tiene antecedentes de Alzheimer en la familia y una madre que ha tenido cáncer de mama, vaya a postularse para un seguro, que en ese caso no le va a bastar con el seguro de 30 o 50 euros mensuales, sino que si no quiere tener copagos ni nada, pues seguramente se va a tener que ir por encima de los 200, ¿no? Entonces, esas son las singularidades de lo privado en España. En lo privado muchas veces nos movemos con el imaginario estadounidense porque es el que tenemos más inmediato, pero aquí tienes esas singularidades. Por un lado, parasita lo público y por otro lado, que convierte en una especie de oferta low cost al ciudadano. Claro, pero aquí has abierto dos melones. Uno es el de yo pago mis impuestos, que se invierte un porcentaje de esos impuestos para la sanidad pública. Y el planteamiento que acabas de hecho de, bueno, cuanto más dinero se invierta en la sanidad pública, o sea, el paquete de sanidad pública de los impuestos, mejor para la privada cuando ese dinero vaya destinado a dar servicio a la privada, a contratar por parte privada. Bien, hasta ahí el dinero que yo pago de alguna manera revierte en que me atiendan por lo público, me atiendan por lo privado. Ahí no tengo que pagar nada más. Pero estás ahora dando a entender, y dado la necesidad de las listas de espera y al volumen que hay de demanda de servicio público sanitario, que a la par de seguir pagando mis impuestos, tengo que pagarme una póliza privada para que no tener esas listas de espera, para que me atiendan más rápido y, como bien has dicho, incrementándose cuando las especialidades son más importantes o las enfermedades son más importantes y graves, tengo que pagar más dinero. ¿Es así? Sí, aquí hay varias cosas. La privada siempre Una cosa es que el principal motivo por el que la población contrate un seguro privado sea para saltarse listas de espera, y otra cosa es que realmente eso sea efectivo en la disminución de las listas de espera. Claro. De hecho, la mayoría de los estudios que hay lo que dicen es que la coexistencia de modelos públicos y privados dentro de un sistema sanitario acaba perjudicando más a lo público que beneficiándola, entre otras cosas porque la forma en la cual hay que tener en cuenta que la sanidad privada tiene una orientación en muchas ocasiones muy ligada no tanto a la necesidad del paciente, sino a la demanda del paciente. La demanda del paciente en muchas ocasiones está vehiculizada por interacciones que tienes en el mundo habitual que nos ligan mucho a lo comercial y a la necesidad a la visión de la salud casi como producto y no como una, o sea, no como un bien fundamental para nuestro desarrollo vital. Entonces, a ese respecto, tenemos que ser muy conscientes de que la privada en muchas ocasiones lo que hace es generar una mayor demanda que luego vehiculiza para la pública, ¿no? Cualquier médico que haya trabajado en la pública es muy consciente de que es muy frecuente el paciente que viene de una consulta privada con una receta de un medicamento que uno considera que no está indicado y que es más caro que lo que podría estar indicado. Y que en muchas ocasiones se acaba haciendo y entonces ese ahorro no está, ese ahorro ha desaparecido. Se está induciendo una demanda que no es adecuada, ¿no? Lo que sí que creo es que
hay una cosa de la que has comentado vos que es muy relevante y es, uno paga impuestos, a su vez requiere que haya una mayor financiación de la sanidad pública y eso en un momento dado acaba repercutiendo en un mayor gasto en el ámbito de la sanidad privada por medio de conciertos, concesiones, etcétera, etcétera. Aquí hay una cosa que incluso creo que es muy relevante en el ámbito de lo político y es pensar qué quiere la gente. A la gente, hay un porcentaje de gente militante y verdaderamente con una apuesta fiel y sincera por lo público que dice, no, yo lo que quiero es que me atiendan en la pública. Pero hay un porcentaje de gente que lo que quiere es que la atiendan. Y ya está. Que la atiendan en lo público o sea, que la atiendan sin pagar más que lo que ya paga por los impuestos. Entonces, ¿cómo hablarle a esa gente? Me parece relevante, porque incluso también hay un porcentaje de gente a la que no le importa pagar 30 o 50 euros al mes por un seguro de bajo coste para bypassear unas ciertas cosas. Entonces, o sea, ¿cómo hablar a esa gente sin hablar desde un punto de vista peyorativo, como señalando, no, como no, y la gente con privado? O sea, creo que lo fundamental es mostrar que en sistemas complejos, como lo son los sistemas sanitarios, la fragmentación, es decir, la existencia de proveedores públicos, proveedores privados, que en muchas ocasiones los proveedores privados tienen incluso diferentes sistemas informáticos que hacen que no se puedan coordinar con los proveedores de la atención primaria, que podemos acceder a unos, pero no a otros. Esa fragmentación trocea la atención al paciente y eso repercute negativamente en la calidad del sistema. Pero es que además, cuando lo público trabaja de forma directa, tiene que hacerlo con una excelencia y un especial mimo con los recursos públicos que hagan que se muestre que la calidad de la asistencia es mayor, ¿no? Entonces, creo que digamos, azuzar o abanderar el miedo hacia la privada en contextos en los cuales la privada tiene una penetración tal como es la Comunidad de Madrid, nos rinde muy poco. O sea, creo que la utilidad la utilidad en términos digamos, de político y de cambio social que conseguimos con eso es mínima. Y creo que tenemos que avanzar hacia discursos en los cuales mostremos que, vale, ahora está así y nosotros no vamos a criminalizar nada. Ahora bien, pensamos que con la provisión directa no incurrimos en gastos de deudas que no sepamos cuándo nos van a explotar. Los profesionales tienen unas condiciones laborales que creemos que son mejores que las que tienen cuando es la empresa privada la que les contrata. La integración de todos los sistemas hace que cuando te atiendan en el hospital sea mucho más fácil estar coordinado con atención primaria y la atención que se te va a ser una. Y que sobre todo la provisión pública directa nunca te va a dejar tirado, nunca te va a decir que no. Y además porque la capacidad que tenemos de innovación y de incorporación de nuevas innovaciones, nuevas tecnologías y todo en el ámbito de lo público siempre es mayor que en el ámbito de lo privado, porque, bueno, pues porque a día de hoy siguen siendo los grandes hospitales, principalmente hospitales de titularidad pública, 12 de octubre, La Paz, etcétera, etcétera. Y luego porque hay un tercer factor, y es que el que se suele quedar, digamos, un poco como en la trastienda, y es el ámbito de la salud pública, ¿no? Cuando estalló la pandemia de COVID, una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, era que los seguros sanitarios privados no cubrían pandemias. Entonces, la gente que tenía aseguramiento privado iba al seguro privado y el seguro privado le decía, no, o sea, nosotros de esto no nos encargamos en absoluto, ¿no? Y de hecho, para hospitales concesionados hubo que hacer ajustes de financiación porque tampoco estaba incluido dentro de lo que estaba pactado, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que lo público siempre va a estar ahí, venga lo que venga. Ahora bien, en términos discursivos hay que ser muy conscientes de que hay gente a la que con ciertos discursos no llegamos y tenemos que ver cómo llegamos porque tenemos muy claro que lo público es lo que consigue convertir el sistema sanitario en el mejor de los posibles, con todos sus fallos, con todos sus déficits y con todas sus carencias. Pero es el mejor de los posibles, criticable y mejorable, pero el mejor de los posibles. Ya hablando y haciéndote una pregunta como profesional y ya centrándonos en las personas. Javier, ¿cómo ves la situación de los pacientes enfermos crónicos y vulnerables en nuestra comunidad? Está claro que la situación de los pacientes crónicos y vulnerables de la Comunidad de Madrid está muy ligada a la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, ¿no? El sistema sanitario en la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene
bastantes dificultades para cuidar de los procesos crónicos. Porque los procesos crónicos necesitan de muchos elementos, pero básicamente necesitan de dos elementos, manos y tiempo. Es muy difícil cuidar, especialmente en el domicilio, de personas con úlceras vasculares, de personas que están en situaciones, que están encamadas, de personas que tienen una demencia y que necesitan la atención lo más pegado a su entorno habitual. Es muy difícil hacerlo en un contexto en el cual a lo mejor te van a cambiar la enfermera dentro, o sea, en un año te la van a cambiar 3 veces, o en un contexto en el cual no sabes quién va a ser tu médico porque esa plaza está vacante y cada día te ponen con uno, o en un contexto en el cual la coordinación, por ejemplo, con las residencias brilla por su ausencia, ¿no? Entonces es llamativo cómo esa vulnerabilidad, que parece que la palabra vulnerabilidad se convirtió un poco ahí en mainstream, ¿no? Estaba presente en todos los ámbitos. Durante la pandemia no ha servido para que fuera palanca de cambio en el ámbito del sistema sanitario absolutamente para nada, ¿no? De forma que si mañana volviera a llegar una pandemia como la que vino, es muy probable que volviera a cebarse con las mismas personas con las que se cebó en marzo, con el mismo perfil de personas con quien se cebó en marzo de 2020, ¿no? Y esa situación es verdaderamente dramática. Y es verdaderamente dramática porque hay que ser muy consciente de que en España, en general, las personas mayores han subsistido con largas esperanzas de vida porque, en cierto modo, ha habido un régimen familiarista que se ha encargado de sus cuidados, ¿no? Cuando hablamos de esperanza de vida, no, solemos hablar de que España, y en concreto la región de Madrid, tiene una larga esperanza de vida, aunque Madrid ha caído por debajo de la media española durante los años de la pandemia, tiene una larga esperanza de vida comparada con el conjunto del mundo, ¿no? Pero, sin embargo, si miramos otro indicador, que es el de esperanza de vida saludable a partir de los 65 años, es decir, los años de vida que tienes a partir de los 65 que no estás con enfermedades, España está en la mitad de la tabla, tiene unos datos del montón. De forma que podemos decir que en España se vive mucho tiempo, pero se vive mucho tiempo enfermo. Y ese tiempo, además, está vinculado a los servicios públicos y a la capacidad que tienen los servicios públicos de tratarnos cuando estamos enfermos, pero también está vinculado a quién se encarga de los cuidados de las personas con enfermedades crónicas. Y de los cuidados con las personas con enfermedades crónicas, en términos generales, no se encarga ni el sistema de dependencia infrafinanciado que tenemos, ni el sistema sanitario que te trata para cosas puntuales. Se encarga, por lo general, las familias y, más concretamente, las mujeres, que son las que cargan con una parte muy importante del cuidado de esas personas. Porque sí que es cierto que poco a poco va habiendo cierta transición a la corresponsabilidad en el cuidado de los menores, pero sí que es cierto que en el cuidado de los mayores esa corresponsabilidad suele ser peor, ¿no? Entonces podemos decir que Madrid no es una región sencilla para ser una persona vulnerable y especialmente si tiene enfermedades crónicas. Volviendo al tema de los centros de salud y de la atención primaria, sobre todo en los municipios de la Sierra Noroeste, que es la parte que más nos ocupa, que nos preocupa evidentemente toda la comunidad. Como mencioné antes, hay varios centros de salud cerrados o incluso, lo que es peor, bajo mínimos, centros de salud que tienen urgencias, que no los tienen. Consecuencia, hablando de los pacientes, la gente que tiene necesidad de acudir a estos centros, tiene que desplazarse en su coche privado a irse a otro municipio, a hacerse una cura, a que la atiendan, a una urgencia, teniendo en cuenta además la mala conectividad que hay del transporte público entre municipios y crea un problema grande. En todo este contexto que estamos ahora mismo ya sufriendo, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, ha lanzado un protocolo porque evidentemente esta situación da a que no hay médicos de familia de atención primaria suficientes, no hay personal de enfermería suficiente, y este protocolo en el cual, o un borrador, es un borrador, corrígeme si me equivoco, en el cual decía que van a ser sustituidos en muchos casos los médicos, la atención del médico, por personal de enfermería. ¿Es así? Sí, es más o menos así. Se da una situación en la cual la Comunidad de Madrid tiene cierta incapacidad para atraer a nuevos profesionales médicos porque, en términos generales, nadie quiere trabajar con horarios un poco imposibles para la conciliación, viendo 60 pacientes todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, la Comunidad de Madrid se encuentra con que hay centros de salud
en los cuales en periodo veraniego es muy probable que no vaya a haber médicos. El año pasado lanzaron un procedimiento de actuación en el cual lo que hablaban era de cerrar centros de salud. Se lió de una forma bastante importante, hubo movilizaciones, echaron un poco el freno y mi sensación es que esto es la adaptación en 2022 a eso que intentaron en 2021. Pero perdona, hay centros de salud que siguen cerrados, que se cerraron en su momento. Sí, y sobre todo hay muchos consultorios. O sea, en el ámbito rural la atención sí que se ve sobre todo comprometida y derivada digamos, al centro de salud base, ¿no? A este respecto, el procedimiento el protocolo que han publicado, que desde mi punto de vista es una torpeza y creo que no, o sea, que es el tipo de cosa que generalmente dejan como orden verbal, pero que nadie nunca quiere dejar por escrito, lo que dice es que en los centros de salud en los cuales no haya médico, serán las enfermeras quienes valoren la situación, en algunos casos serán los administrativos, y verán si es algo que pueden asumir o si es algo que tienen que derivar o bien a otro centro de salud o bien a las urgencias hospitalarias. Esto en realidad es una torpeza bastante grande. Es una torpeza bastante grande que se podría además haber resuelto de una forma, desde mi punto de vista, más inteligente. Es cierto que la enfermería en atención primaria es como uno de los grandes ámbitos a desarrollar. O sea, las enfermeras están capacitadas para mucho más que para las competencias que ahora mismo tienen otorgadas. Lo que ocurre es que eso no es una cosa que tú puedas desarrollar a golpe de un procedimiento en un momento de escasez. O sea, tú no puedes decidir que las enfermeras van a atender cierto tipo de procesos como respuesta a la gestión de la miseria de recursos, sino que esto tiene que ser una cosa planificada dentro de un contexto que debería estar metido dentro de ese plan de mejora integral de la atención primaria y con el objetivo de dotar a las enfermeras de la mayor capacidad de resolución posible, porque es algo de lo que se van a beneficiar los pacientes, el sistema, las enfermeras, los médicos, todo el mundo. Lo que pasa es que lo que han hecho es cutre. Lo que han hecho es, por un lado, digamos, dar menor seguridad jurídica a las enfermeras y a los administrativos. Por otro lado, es un desprecio para los médicos. En el procedimiento, básicamente, hay un punto en el que viene a decir algo así como que en los centros de salud hay médicos porque lo dice la ley, pero que tampoco sería necesario. Vienen poco menos a decir. Y por otro lado, menoscaba la atención, la capacidad de la población de recibir atención. Ha sacado un comunicado la Sociedad Madrileña de Enfermería de Atención Primaria muy razonable, en el que vienen a decir que las enfermeras no están para hacer el trabajo de nadie, sino para desarrollar con todo su potencial el trabajo propio, ¿no? Entonces, bueno, a ese respecto creo que es un tiro en el pie. Cuando salió la noticia yo pedí una reunión con la gerente de atención primaria y me han citado el próximo viernes con el director general que contiene el área de atención primaria, ¿no? Con el director general de asistencia sanitaria y aseguramiento. Así que el viernes que viene me reuniré con él y el jueves le preguntaré en la Asamblea de Madrid al consejero de Sanidad por este tema y a ver qué nos cuentan, ¿no? Bueno, es que me acabas de apuntar algo importante. Yo he hablado del sector de enfermería que sustituye al médico, como bien te has dicho, en determinadas funciones. Tú has incluido a los administrativos. Bien, yo como paciente, yo me voy a la consulta y voy a que me atienda el médico porque tengo unos fuertes dolores de cabeza, por decirte algo. Yo llego allí, no hay médico. Me tendrían que avisar, le va a atender la enfermera tal, el enfermero tal o el administrativo tal. Según el protocolo, habrá te valorará, siendo una cosa clínica, te valorará una enfermera y decidirá qué tiene que hacer. Si citarte con tu médico dentro de 2 semanas, si derivarte a otro centro para que te vean en ese momento o si mandarte a urgencias, en efecto. O sea, en ningún caso ni puede mandar un tratamiento. Claro, eso es. ¿A dónde quiero llegar yo? Porque claro, a la opinión pública lo que nos ha llegado es una alarma social. No, una alarma importante. O sea, a mí la enfermera o el enfermero me toma la tensión, bebé la tensión disparada. Lo que hace falta es que en las próximas 2 horas me den una pastilla o me receten algo porque... la enfermera hará la valoración de lo que se considera un triaje, digamos, y valorará si le tiene que ver a alguien, pero no, o sea, ella no va a hacer algo que no pueda hacer, por decirlo de alguna forma. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que esto es un despropósito en términos de organización, en términos de que
de que, bueno, no todo es una urgencia. O sea, que la gente también, o sea, en los centros de salud, principalmente lo que se deberían atender es, por un lado, los procesos agudos, pero también a todos esos pacientes crónicos. Y lo que estamos hablando es que estamos normalizando la ausencia de médicos, porque hoy normalizamos la de médicos, pero mañana vamos a normalizar la de médicos y enfermeras, y pasado mañana vamos a normalizar la de médicos y enfermeras. Y a ese respecto, yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de que la enfermería de la Comunidad de Madrid, en términos generales, las enfermeras y los enfermeros son gente muy capacitada que no se va a extralimitar en sus competencias, entre otras cosas porque estarían incurriendo, o sea, la inseguridad jurídica con la que trabajarían sería inasumible, ¿no? Entonces, en términos generales, esto es lo que se va a traducir es que la gente va a saber cuándo no va a haber médicos en su centro de salud y se va a largar al hospital. Llevamos 2 meses con récord histórico de número de visitas en urgencias en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y esto es una cosa que cuanto más debilitada está a ver en los hospitales públicos. En los hospitales públicos. Sí, Diego, creo que tenías una pregunta sobre el tema COVID, ¿no? El tema de cómo está. Sí. ¿Cuál es la situación del COVID en estos momentos en la Comunidad de Madrid? Aparte de eso, ya nos has comentado cómo están los servicios sanitarios en nuestra comunidad. En el hipotético caso de una nueva mutación, ¿está mejor o aún peor la sanidad madrileña pública para afrontar una nueva ola? Si se diera. O sea, la situación actual es digamos, de cierta coexistencia. Sí que es cierto que la correcta vacunación ha hecho que estemos ante otra situación totalmente distinta, ¿no? Y el hecho de que tantísima gente lo haya pasado en nuestra comunidad, incluso lo haya pasado 2 veces, hace que también haya una cierta inmunidad natural que proteja frente a situaciones graves. A ese respecto, yo sí que creo que si surgiera una nueva mutación o una nueva pandemia, el problema no lo tenemos tanto con lo que es el sistema sanitario en sí, como con nuestra capacidad para detectarlo, ¿no? Los servicios de salud pública apenas se han reforzado en estos 2 años y la salud pública está tremendamente debilitada, ¿no? Entonces, a ese respecto, creo que sí que tenemos que ser muy conscientes de que eso que ya nos pilló en una situación muy débil, que era nuestra capacidad para adelantarnos a los nuevos problemas de salud pública que pudieran venir, ahora mismo no nos pilla en una situación mucho mejor, pues porque los recursos humanos están muy precarizados, porque no tenemos tampoco sistemas de información que hagan que pueda manejar la información de una forma mucho más ágil. Y bueno, lo estamos viendo también con el tema de la viruela del mono, ¿no? Es un poco un no saber, con poca capacidad para adelantarse a lo que ocurra. De hecho, en España y en concreto en la Comunidad de Madrid se detectaron un montón de casos cuando Reino Unido dio la señal de alarma, pero esos casos ya estaban y no estaban siendo detectados, ¿no? O sea que esa avanzadilla ha sido en el Reino Unido y cuando aquí nos hemos puesto a mirar hemos dicho, anda, pues sí, es verdad que hay muchos casos, pero que hasta que no ha sido desde fuera no hemos podido saberlo. Otros elementos como son la mayor capacidad de respuesta, el incremento de los recursos hospitalarios, bueno, tenemos el CENDAL ahí que tampoco, o sea que ahora mismo está con prácticamente 0 pacientes, pero con muchos profesionales que no sabemos muy bien lo que están haciendo, y desde luego quiero creer que si hubiera un nuevo incremento de casos derivado de una nueva variante que escapara a la inmunidad vacunal, sí que conseguiría organizarse el sistema sin poner en compromiso el normal funcionamiento de otras enfermedades, ¿no? Porque sí que es cierto que nos encontramos ahora con que el gran problema actual no es el COVID, sino todo lo que no se ha hecho durante el COVID, ¿no? Todos los retrasos diagnósticos en patologías importantes, todo el tratamiento de estas enfermedades crónicas que se ha postergado, etcétera, etcétera, etcétera. No quisiera alarmar, pero por otros motivos fui este sábado pasado a urgencias del Hospital del Escorial con un tema de dolor muscular y crónico, y yo viendo más de 50 personas en la sala de espera de urgencias dije, verás tú todo el día, me atendieron rapidísimo, pero porque la inmensa mayoría era por temas respiratorios, tanto adultos como niños. Con respecto a lo que acabas de decir, estamos hablando de la pandemia. Sumamos también alergias, lógicamente. Sí, claro, alergia, gripe, que ha tenido un pico más tardío, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí.
Pero no podemos hablar de un rebrote, ¿no? Ya sé que es un No, dato. o sea, ahora mismo el indicador que tenemos, que es la incidencia acumulada los últimos 14 días en mayores de 60 años, que es donde hay una indicación de hacer pruebas, no sigue descendiendo. Sí que es cierto que todos conocemos como mucho caso de gente más joven, pero no, y sobre todo que el impacto en los indicadores hospitalarios es bajo. Así que bueno, a ese respecto podemos estar tranquilos. Los datos, perdona que haga esta pregunta un poco picante, los datos porque hemos detectado en más ocasiones, se ha publicado por muchos medios durante la pandemia y a posteriori, que los datos que se estaban dando estaban siendo modificados o no reales. Que se estaban dando. Ahora ¿consideras que son reales, que son más Sí, aceptados? ahora mismo es que como lo que se estudia es una variable muy concreta, que es los positivos en mayores de 60 años, o sea, yo creo que no hay indicios reales como para pensar que lo que estamos conociendo no sea lo que es en realidad. Ahora mismo no hay cosas como sí que estábamos viendo en otros momentos en los cuales se metían datos de otras épocas fuera del cómputo de los 14 días, entonces no contaba y había como una infraestimación de un 30% de la incidencia real. Yo creo que ahora mismo no hay motivo como para pensar en que eso sea así. Sí, Diego. Vamos a ver, has hecho una fotografía de cómo está ahora mismo la situación de la sanidad pública madrileña, de cómo estáis vosotros los profesionales dentro, de cómo está afectando no solo este borrador, sino hasta ahora las políticas que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La pregunta es la siguiente, no solo ya como tu faceta de político, como diputado de la Asamblea de Madrid, sino como profesional que eres. ¿Qué políticas se tendría que poner en marcha para revertir la situación en que se encuentra nuestra sanidad en nuestra región? Pues yo ahora mismo y últimamente cuando me plantean esta pregunta, lo primero que digo es una cosa que no era la primera que decía hace unos años, pero creo que ha habido que tenemos un problema que se ha ido posicionando como verdaderamente dramático en los últimos años, y es conseguir que la gente quiera trabajar en nuestro sistema sanitario. O sea, ahora mismo eso no es así. Y es como el principal factor limitante que tenemos frente a otras cosas, porque podemos decir, disminuir los cupos de los profesionales, conseguir que haya citas en 48 horas. Bueno, vale, pero para cualquier cosa de las que nos estamos imaginando, el principal factor limitante es tener gente o sea, tener gente para prestar los servicios. Y para tener gente para prestar los servicios, lo que necesitamos es que la gente quiera trabajar aquí, ¿no? Entonces, a ese respecto hay una doble acción. Por un lado es, digamos, cuidar hacia adentro para que la gente que tenemos no se nos vaya, ¿no? Y generar los incentivos para captar nueva gente. A ese respecto, por ejemplo, la gente que se examinó en el año 2019, estamos en 2022, todavía no se ha incorporado. O sea, la oferta pública de empleo de 2019 todavía no se ha elegido ni siquiera plaza. En Andalucía ya han elegido los de 2019 y van a empezar a elegir los de la OPE de 2021. O sea, estamos hablando del mismo partido en el gobierno. O sea, que la incapacidad que tenemos de incorporar gente es tan atroz que no estabilizamos y la gente se nos va a otros sitios. O sea, hay gente que no tiene especial arraigo en quedarse en un sitio y en otro, que hace la oposición de Andalucía, la de Cantabria, la de Navarra y la de Madrid. Y la primera que se resuelva es donde va a coger. Pues nosotros estamos renunciando por completo a esos profesionales. Entonces, a ese respecto, esos procesos hay que agilizarlos. La gente que termina tiene que ser consciente de que va a ser incorporada a un sistema que va a conseguir que en el plazo de 3 años el número de pacientes que vea en atención primaria, por ejemplo, sea menor de 40 al día. Porque si tú lo que te dicen es que te incorporas a un ámbito en el cual desde el día 1 vas a estar con el agua por aquí, no vas a querer incorporarte de ninguna manera. Entonces creo que cuidar al profesional es uno de los ámbitos que se plantea como fundamental. Creo que otra de las cosas que se plantean como imprescindibles es el transitar a modelos en los cuales viva donde viva la gente va a estar bien atendida, y lo digo por el ámbito de las residencias. Creo que lo ocurrido en 2020 en realidad es solamente la señal de alarma de una cosa que cualquiera que estuviera en el ámbito sanitario era consciente, y es que la gente que vive en una residencia es gente de segunda en términos de acceso a sus derechos en el ámbito sanitario.
No hay una relación real con la atención primaria, los contactos con la atención hospitalaria son muy puntuales y no tienen en cuenta las particularidades de las personas que viven en el ámbito de las residencias y de los centros sociosanitarios. Entonces, bueno, creo que ese es otro de los ámbitos o sea, verdaderamente imprescindible, ¿no? Y luego creo que sí que hay que avanzar hacia modelos que sean en los cuales la gente tenga la sensación de que está cuidada a lo largo del tiempo y de que tiene capacidad para acceder al sistema. En cosas tan tremendamente banales como a día de hoy es imposible contactar por teléfono con tu centro de salud. Pero es que es imposible, por ejemplo, si yo tengo una cita mañana en el hospital y hoy tengo un accidente de tráfico, es imposible que alguien llame y diga, necesito cambiar esta... O sea, tenemos búnkeres, o sea, el sistema sanitario es un pequeño búnker totalmente desligado del contacto con la ciudadanía, en el cual casi parece que se te atiende poco menos que por caridad, y en el cual en el momento en el que sales ya volver a entrar es casi una entelequia imposible, ¿no? Entonces, creo que eso es que siempre se ha dicho, de que hay que caminar hacia un sistema sanitario líquido, etcétera, etcétera, que, bueno, que es un concepto en torno al cual hay mucha gente vendiendo humo, pero que tiene unas manifestaciones reales y es simplemente que la gente tenga acceso en el ámbito de lo cotidiano al sistema sanitario y que tenga la sensación de que sus necesidades se ven colmadas. Y para eso necesitamos gente, y para tener esa gente necesitamos cuidar a los profesionales y hacer que trabajar en Madrid sea algo deseable. O sea, que la gente de otras comunidades piense que el mejor sitio donde puede trabajar es Madrid. No solamente porque haya una unidad ultra especializada de tal o porque haya un aparato de tecnología que tal. No, sino porque es un sitio en el cual voy a tener una carga de trabajo razonable, voy a tener un salario adecuado a mis responsabilidades, me van a dejar desarrollarme en términos de investigación y en términos de formación y no voy a tener siempre cortapisas y no voy a estar pendiente de que de un día para otro se me vaya a acabar el contrato y estas 5.000 nuevos profesionales se vayan a la calle, ¿no? Entonces, creo que a día de hoy asegurar eso es lo único que puede garantizar que dentro de 15 años volvamos a estar planteándonos cuáles son las formas de mejorar el sistema sanitario. Sí, has hablado del tema de, evidentemente, carga de trabajo con respecto a los profesionales que puedan acceder a la sanidad pública en Madrid, y has hablado del tema de especialidades, tecnología. Pero vamos a ver, permíteme la comparación. ¿No será también por parte, como ocurre con la hostelería? Como cuando Biden llegó, cuando un caso similar les dijo a su gente, páguenles más. Lo dijo con la boca pequeña, pero acercándose al micrófono. Yo creo que hay una parte se paga bien al sanitario en la Seguridad de Madrid, porque, permíteme, vamos a entender, el profesional tiene una larga carrera con un coste de tiempo y económico al que llega a esa especialidad y a esa titulación. ¿Se le paga adecuadamente a la responsabilidad? Que, si me lo permites, la demagogia, su responsabilidad es la línea entre la vida y la muerte. Yo creo que aquí hay dos aspectos. Por un lado, los profesionales sanitarios, hay una parte de los incentivos que sí que son económicos, pero hay otra parte que están vinculados. O sea, hay que tener en cuenta que las profesiones sanitarias son profesiones muy vinculadas a aspectos vocacionales, a aspectos digamos, de trascendencia personal incluso, y hay cosas que no se incentivan solamente económicamente. O sea, si yo tengo 100 pacientes al día, a mí de verdad que me da igual lo que me estés pagando, porque por mucho que me pagues, eso no va a hacer que yo no salga con dolor de espalda, con ansiedad, o sea, esa parte no está vehiculizada solamente por la cantidad de salario que yo recibo a final de mes, ¿no? Entonces creo que hay aspectos que no están solamente relacionados con el salario y de hecho, pues no sé, Murcia es la comunidad que mejor paga a sus trabajadores sanitarios, creo, y tienen problemas para fidelizar. Vamos, entonces, hay unos aspectos que están relacionados con el pay them more que decía Biden, pero hay otros aspectos que no, ¿no? Y sobre si están bien pagados o no, es difícil la forma de medirlo. Si lo comparamos con, por ejemplo, en los médicos, si lo comparamos con los médicos del resto de Europa, no están bien pagados. Si lo comparamos con los titulados superiores de España, están pagados en torno a la media. Creo que a ese respecto el problema lo tenemos muy generalizado en España. O sea, España está los salarios en España son una basura.
en términos generales, ¿vale? En todos los ámbitos, no solamente en el ámbito sanitario, en general, los salarios son salarios bajos, lo cual tiene otras repercusiones en el estímulo de la demanda, etcétera, 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 ¿no? Pero creo que hay que verlo dentro de ese contexto. Creo que en el contexto salarial español, los profesionales sanitarios no están mal pagados. En el contexto salarial global, los profesionales sanitarios sí que están, en España sí que están mal pagados, ¿no? Luego lo que sí que tenemos también en la Comunidad de Madrid en concreto es una gran brecha salarial entre las categorías profesionales más bajas y las más altas. Es decir, la sanidad en Madrid tiene mileuristas. Madrid tiene mileuristas en el ámbito de la limpieza, en el ámbito del mantenimiento, en el ámbito... O sea, que eso tenemos que ser muy conscientes también de que hay gente trabajando en el sistema sanitario sin cuyo trabajo el sistema sanitario no se sostendría, que cobra una auténtica bazofia. Y eso también, porque siempre nos fijamos en los salarios de los médicos, pero no nos solemos fijar en los salarios de quienes están limpiando los quirófanos y que hacen que esos quirófanos sean lugares limpios en los cuales se puedan desarrollar cirugías a corazón abierto, ¿no? Que eso también tenemos que ser muy conscientes de ello, porque eso también es un problema para el sistema sanitario y suelen tener una voz más difícil de elevar en términos públicos y en términos del debate público que la que podemos tener los médicos, la que pueden tener las enfermeras. Diego. Sí, sí, una última pregunta tengo. Desde el grupo parlamentario de Más Madrid, ¿qué es lo que estáis proponiendo y qué estáis haciendo para prevenir toda esta situación que está ocurriendo dentro de la sanidad madrileña? Pues yo creo que hay un lugar muy claro donde representar lo que son las propuestas, que son los presupuestos, ¿no? O sea, están muy bien muchas propuestas en el ámbito discursivo, pero bueno, luego si me quieres, dímelo con los presupuestos, ¿no? Entonces, a ese respecto sí que hemos tenido recientemente proyectos de presupuestos en los cuales se presentaron muchísimas enmiendas y enmiendas que se rechazaron todas en su totalidad, pero enmiendas que contemplaban aspectos como el incremento de varios millones de euros para la contratación de profesionales en el ámbito de la salud mental, que es uno de esos grandes ámbitos deficitarios donde nos encontramos con situaciones como 1 año de espera para hospital de día de salud mental infanto-juvenil, una cosa totalmente inadmisible. Hablábamos de un incremento presupuestario para poder llevar a cabo la construcción de los más de 37 centros de salud que se ha comprometido la comunidad a construir al final de la legislatura, que obviamente no va a conseguir construir y que no van a seguir siendo solares, pero que tienen que prestar atención a la población. Hablábamos del retorno a las 35 horas semanales, que a día de hoy en la Comunidad de Madrid no es que los profesionales sanitarios tengan la jornada de 37 horas y media, sino que tienen la jornada laboral corriente, pero luego se le descuenta dinero. O sea que eso en términos efectivos es un descuento salarial para los profesionales que trabajan en el servicio madrileño de salud. Había medidas de todo ámbito. En concreto, por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria, cuando lo que proponía la Comunidad de Madrid eran 27 millones al año, nosotros estábamos proponiendo 200 millones anuales de incremento presupuestario para el plan de mejora integral de atención primaria. Al final la Comunidad de Madrid accedió a 200 millones en 2 años, que sabemos que como mucho van a llegar a ser 160, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que hay que intentar seguir empujando en esa ampliación y sobre todo en que lo que se pone en los presupuestos se acabe ejecutando, porque esa es otra, ¿no? Uno aprueba unos presupuestos, pero la ejecución presupuestaria no siempre es del 100%, ¿no? Entonces, a ese respecto también es necesario actuar, ¿no? En general, esto de lo que va y de lo que va nuestra línea de propuesta política es de que la universalidad de la asistencia sea real, que además sea efectiva porque tengamos profesionales que llegan a todos los lugares y que prestan la atención, y que esos profesionales lo hagan dentro de un contexto de un desarrollo profesional a nivel clínico, a nivel investigador y a nivel de formación. Y que esto no se quede, o sea, que el cuidado de la salud no se quede solo en las políticas sanitarias,
O sea, que cuando hablamos de refugios climáticos estamos hablando de proteger la salud frente a las olas de calor. Que cuando hablamos de comedores escolares gratuitos para todos los niños estamos hablando de que la alimentación sea un aspecto fundamental en el cuidado de la salud de la población. De que cuando hablamos de estabilidad laboral estamos hablando de actuar también sobre ese determinante de la salud que son las condiciones del empleo, ¿no? Entonces, bueno, que la salud, digamos, que vivir mejor forme parte de una propuesta política global en la cual la sanidad, la política sanitaria y en concreto los servicios sanitarios públicos sean un elemento central. Muy bien, Javier. Se quedan muchas cosas en el tintero. Has apuntado temas que de aquí te invito a que en futuras ocasiones, porque tenemos que hablar de salud mental, tenemos que hablar de la prevención sanitaria, como tienes apuntado, clima temas escolares, alimentación, etcétera, pues te invitamos a que en otra ocasión vengas otra vez a hablar con nosotros y a explicar a nuestros oyentes todos estos temas tan importantes. Encantado por mi parte. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Diego, como siempre, muchas gracias por tu colaboración. Igualmente. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí, por escucharnos. Esperamos que haya sido de interés, porque nuestra única intención es difundir y aclarar todas esas cosas que habitualmente no se entienden y los ciudadanos tenemos esas preguntas. Sí deciros que desde RCM apostamos por una salida universal, pública, y es la que queremos. Hasta el próximo programa.